Bueno, estamos con el amigo Germán Álvarez Vidal, conductor de Economía y Dirección. Es la tercera charla que estamos haciendo ya mediante este mecanismo, mediante Zoom. Y Germán, hoy tenía pensado hablar, bueno, habíamos acordado en líneas generales hablar un poco de lo que es la centro-derecha, el liberalismo, los conservadores, que es algo que, bueno, que pueden tener un origen común, pero que después tiene varias ramificaciones que lo vamos a ver en la medida de lo posible en esta charla o también completarla tal vez en la charla que viene. Si querés, introduzco el tema o te parece encararlo como a vos te parezca mejor. Como te decía, mi querido Claudio, buenas tardes a vos y por supuesto a toda la audiencia, a todos los seguidores. Yo le pedí, o te pedí, Claudio, que hoy me permitieras hacer algún tipo de abordaje ecléctico, que haga algunas caricias al pasado, también cierto viaje a tiempos más actuales, que en todo caso tienen que ver con el fin del siglo XX en Sí. materia de centro de derecha democrático, y viajar nuevamente al pasado. Y te Mm. pedía permiso, solicitaba tu venia, tu autorización, tu consentimiento para tal vez ser más preciso con los rigores históricos en la conversación que viene. En esta Sí, tal vez hablar un poco más genéricamente. sí. Si querés, Y yo en cuanto, te hago sí, una introducción de cómo yo veo el tema. O sea, más sí, allá de las raíces comunes que la podemos encontrar en la generación del 37, incluso en la Revolución de Mayo, en el proyecto de Rivadavia, tenemos que, a partir de la sanción de la Constitución, lo que es el mandato de Urquiza, el liberalismo y el conservadorismo, por decirlo así, tiene dos conflictos que yo veo en su seno, que son, por un lado, la cuestión del federalismo, que va a quedar resuelta en 1880 con la capitalización de Buenos Aires, y el tema del laicismo, o sea, o el laicismo o el Estado confesional, que ya hay una salida intermedia en la Constitución, que hay un reconocimiento del sostenimiento de un culto, pero a la vez hay todo un proyecto donde se introduce el matrimonio civil, la cuestión de los matrimonios, sí, de los matrimonios que mixtos, que se puedan casar por el matrimonio civil, la cuestión de los cementerios públicos, bueno, toda una serie de conflictos que hay ahí. Y después está la cuestión de la legislación laboral, que hay quienes como Joaquín B. González son proclives a aceptarla. En el caso de Roca también hay un conflicto, primero con esta cuestión del Estado laico que se resuelve en el segundo mandato. Bueno, me parece que podríamos empezar un poco por ahí, es un tema muy amplio, obviamente. sí, sí, por supuesto. En, en primer lugar, como tú sabes, Claudio, primero mi homenaje o mi compromiso, por decirlo de alguna forma, mi militancia con la historia. Yo Mm. soy un admirador de los jacobinos de mayo de 1810, es decir, de Moreno, Monteagudo, Castelli, Belgrano, es decir, los morenistas, y por supuesto, y sigo, si bien estudié, como te digo, la historia de Mitre, estudié, por supuesto, las memorias de un general Araoz de la Madrid, de Mm. un general Paz, ¿sí? He leído, por supuesto, a Echeverría, Alberdi, también he estudiado a los Ibarguren, a los José María Rosa, es decir, el revisionismo rosista, Mm. como también aquellos historiadores que intentaron hacer una síntesis como Saldías, Alperindongui, pero honestamente, si yo debo decir con quiénes simpaticé más, debo decir, simpatizar con Moreno, luego simpatizar con Rivadavia, con los unitarios, con los que combatieron a Rosas, ¿sí? Los que construyeron o diseñaron la arquitectura de la Argentina más próspera y moderna y republicana, que fueron Alberti y Sarmiento, plasmando estas ideas en la sabia Constitución de 1853-1860. Quiero Mm. volver a recordar estos apellidos, Alberti y Sarmiento. Mm. Luego tuvimos la generación del 80, y antes de hacer un cierto retorno
a los arquitectos de la Argentina moderna, mi querido Claudio, quiero tocar el tema que vos mencionaste, el cariz, el elemento, el matiz que vos diste. Argentina de fines del 19, principios del 20, era, por varias variables que te citaré, un ejemplo para el mundo. Y en términos de principios del 20, si tú quieres, en 1905, tener el primer diputado socialista, Alfredo Palacios, ¿sí?, de Latinoamérica, estar avanzados en todo lo que era obra pública y arquitectura para, eh, para Buenos Aires y para la Argentina en general, tener al general Roca como presidente, encargándole al doctor Vialet Macé investigar las condiciones sociales del trabajo en toda la Argentina, tener el PBI per cápita de los más altos del mundo. Esa Argentina estaba adelantada en el campo de las ideas, de la arquitectura, de la obra pública, ¿sí? Estaba incluso algo que suele decir La red ferroviaria, claro, la red las ferroviaria redes que pasaba todo el ferroviarias. país. El doctor Alberto Venegas Linchijo, que en alguna de sus conferencias o clases, que la Academia Francesa de Ciencias había sugerido estudiar los debates parlamentarios de la década de 1900 o de 1910 o de 1920 por la versación de los letrados, es decir, no solamente por la versación, la gran utilización erudita del lenguaje castellano, sino los contenidos específicos, el desarrollo de la semántica, como tú quieras. Una Argentina próspera, donde se manifestaba tal vez ese destino manifiesto de grandeza que luego hemos perdido. Si Sí. tú me permites ser muy picante, mi amigo Sebrelli, el filósofo, tal vez esto es muy fuerte, pero si tú me lo permites, dijo en alguna oportunidad: yo conozco la arquitectura y he admirado la arquitectura de Buenos Aires, la arquitectura de fines del 19, principios del 20, tan señorial, tan francesa, y si vos haces paseos en los viejos tiempos, paseos de domingo, podés ir a muchos edificios tradicionales, museos. Bueno, el buen gusto argentino. Luego Sebrelli dice, el mensaje está claro, a mediados del siglo XX empezó a regir en Buenos Aires el mal gusto. Está claro, Ah, aquí lo asocia políticamente, ¿no? sí, sí, Y en sí. el 2000, ¿qué tuvimos? No, algo mucho peor. Ni el gusto, ni el buen gusto, ni el mal gusto. Lo estridente, lo chillón, lo apabullante. A mí me encanta la coquetería de Sebrelli. Está claro el mensaje, ¿no? Claro, sí, sí. Pero Sí, bueno, sí. sí. No, quería hacer una rectificación a cuando hice la introducción, que hablé del matrimonio civil, de los cementerios. Bueno, yo creo que el meollo del tema había sido la educación pública. Que bueno, que ahora está puesta un poco en tapete, porque hay sectores liberales que están en contra de la educación pública y pregonan que un sistema de voucher, bueno, es otro tema, pero no, quería puntualizar eso, que el debate era muy profundo y que Argentina también fue un ejemplo en eso, en la educación pública y en el tema de las editoriales, que hay que recordar que casi toda Latinoamérica venía a pedir libros de editoriales argentinas, ¿no? Donde se editaban autores de no solo de Argentina, de toda Latinoamérica y de Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, precisamente en el programa de hoy de Economía y Dirección, que sale grabado en esta ocasión, hablé de varias cuestiones educativas que tal vez no vengan estrictamente que no sean objeto primordial, substancial y medular de nuestra Gracias. conversación de hoy. Pero sí, incluso varios de esos temas no solamente los planteé en el programa, sino que también son fruto de conversaciones con taxistas, si vos me permitís lo profano de lo que acabo de decir, conversaciones con el ingeniero de sonido, hablando de lo que significaba la exigencia escolar, el rigor
científico, la exigencia disciplinaria versus el aquelarre de los últimos tiempos. Sí, sí. Simplemente una breve mención, mi querido amigo. He escuchado por allí, gracias a Dios, ¿sí?, que ahora hay toda una alarma por la pérdida de capacidades cognitivas, la disciplina escolar, el ritmo familiar propio de pandemia-cuarentenas. Pero la educación en rigor viene en franco declive hace mucho tiempo. Desde Claro. mediados de los 90, nuestras competencias puestas de manifiesto, nuestros alumnos en las pruebas PISA vienen descendiendo sistemáticamente. Bajar en todo hay que hacer un esfuerzo descomunal. Y todo el tema es por pandemia, cuarentenas, ¿no? Hace rato que no se exigen los colegios, que los colegios de élite están en decadencia. Bueno, pero esa cuestión era floreciente con generación del 80, primeras décadas del siglo XX, ese culto a la educación, a la literatura, al buen gusto, sí, era propio de los que construyeron nuestra república, Claudio. Tal vez lo que Claro, acabo de decir es muy la fuerte. pandemia, en definitiva, lo que vino fue a profundizar un poco temas que ya venían de antes, no solo la educación, la economía. O sea, todo no es que el país estaba floreciente y la pandemia lo Absolutamente, tumbó, claro. absolutamente. Es curioso cómo cierta gente se sorprende, pero no, simplemente nos vino a dar un tiro de gracia a nuestra estupidez colectiva como pueblo, digamos. Claro. Tal vez Sí, lo que sí, acabo de sí. decir es muy amargo, es muy críptico, Sí, pero bueno, sí. sí, Yo lo que vos decías, Germán, de la cuestión claro, de un programa, digamos, por decirle liberal, que se estaba completando en el siglo XX, yo hablaba de Joaquín B. González porque él, como vos citaste el caso del estudio de Alain Macet, también Joaquín B. González había elaborado un código de trabajo muy evolucionado para la época, que después incorporó muchos temas del socialismo y, este, y tal vez de mal forma lo hizo el peronismo, pero digamos que ya estaba planteada una cierta participación del Estado. Ahí después va a haber una discusión entre liberales y conservadores sobre hasta qué punto el Estado tiene que dirigir el proceso o mantenerse al margen, como dice la teoría de Adam Smith y toda la... que en realidad no es tan así, perdón, Stan Smith es un tenista, sí, exactamente, sí. Adam Smith en realidad hablaba de una mano invisible, pero después, bueno, esa teoría se completó con un montón de otras elaboraciones teóricas, pero a lo que me refiero es que había siempre una división entre el liberalismo en quienes creían en un Estado, como digamos, ausente, y algunos que creían que tenía que participar como moderador, aunque sea, no intervenir de manera, de una manera importante, pero sí de alguna manera tener alguna legislación de protección al trabajo. Esas fueron una de las tantas polémicas que hubo en el centro derecha, por llamarlo así, ¿no? Sí, sí, tienes razón. De todas formas, es muy errado, o resultaría muy errado decir que la gran presencia de la generación del 80 fundando o cimentando las bases de una república próspera con un destino manifiesto de grandeza, que esas prácticas tenían que ver con el Estado pequeño. Sería muy errado. El Mm, Estado tuvo una gran presencia para sentar las bases de la libertad. Eso mm, habría que entenderlo muy bien. claro. Si luego tú me lo permites, yo, tomado aquí de un libro, te iba a mencionar algunas cuestiones específicamente económicas de los puntos salientes, los tips, como se dice, del modelo agroexportador, que Sí, más allá de ello, incluso Argentina tuvo algunas industrias incipientes. No ujú, es solamente que hubo agro, ¿de acuerdo? Hubo vacas y granos, hubo bastante mm. o mucho más que ello, ¿sí? Bueno, Y Federico Pinedo, si no me equivoco, era intervencionista, digamos, no era un ultraliberal. El Federico Pinedo, digo, el diputado, el de la década del 30, pero claro, incluso yo estoy sí, hablando de los tiempos de 1880, 1890, 1900, ¿eh? sí, 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 Em, también, ni siquiera llegar a los del 30 que fueron intervencionistas, ¿no? Ahí uno claro, realmente ahí advirtió en los 30 la presencia
del Partido Demócrata Nacional y de los conservadores de la derecha argentina, que aún así eran tanto Bunge, Alejandro Bunge, tanto como Pinedo, tanto como Prebisch, ¿de acuerdo? Tanto como el doctor Bioy, el padre de Bioy Casares, eran grandes señorones, grandes ministros, ¿no? Digamos, tenían una gran autoridad intelectual y creo que también hasta autoridad moral, ¿no? Eran grandes personajes, pero yo incluso te hablaba mucho antes de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Creían en el Estado, y en el Estado en el sentido de proveer a que los privados luego propiciaran el real crecimiento económico y el real desarrollo económico. Y por otro lado, como vos muy bien decís, sí, por supuesto, en esa inserción argentina en el mundo de fines del 19, principios del 20, desde el punto de vista teórico o del herramental teórico que propició esas medidas de política, sí, tenían que ver Adam Smith, tenía que ver David Ricardo con la teoría de las ventajas comparativas estáticas, que reformulada esa teoría de las ventajas comparativas estáticas, hoy son la teoría sobre las ventajas competitivas dinámicas del ingeniero Michael Porter, ¿no? Pero para darle esos Sí. elementos, Smith, Ricardo, dieron un cierto sustento teórico a las medidas de política que muchos estados que se insertaban al mundo estaban poniendo en práctica, ¿no? Claro, Si vos... incluso si vos me permitís una cosa y después No, por favor. una acotación y después te dejo volver, hay mucha gente que confunde y cree, digamos, que por ejemplo el socialismo confrontaba con el liberalismo por una cuestión de la libertad de comercio. Sin embargo, por ejemplo, Juan B. Justo, que fue un gran dirigente socialista, abogaba por la libertad de aranceles, o sea, por la no existencia de aranceles, porque decía que se le iban a abaratar a los obreros los costos de la mercadería. Por lo tanto, no hay que ser tampoco no tan tajante como algunos creen que el socialismo era algo muy de izquierda y el liberalismo abogaba por la libertad total, porque había liberales que eran, como vos decís, que sugerían alguna intervención del Estado y había socialistas que eran o radicales más liberales que los supuestamente conservadores. Por eso es que como que hay que puntualizar algunas cosas que parecen ser eslogan, ¿no? Así es, absolutamente. Lo que vos hacés muy bien en traer a la palestra, querido Claudio, sí, es un debate en el Congreso de la Nación sobre el cual no quiero desarrollar demasiado, donde los conservadores querían proteccionismo y los Claro. socialistas querían arancel cero para ciertos bienes salario, para Sí, mejorar la calidad de vida de los claro. obreros industriales Sí, sí, sí. argentinos, ¿no? Y cuando hablamos de obreros industriales argentinos, ¿qué quiere decir? Es que ya había alguna industria incipiente. La industria, ¿quién diablos va a creer en su sano juicio? La industria no la trajo Perón. Hasta si tú quieres, ciertos desarrollos industriales tienen que ver con la economía cerrada de la década de los 30. ¿De Claro. acuerdo? Si alguien quiere hablar para bien o para mal de los primeros planes quinquenales, lo tienes a Pinedo en el 35, con lo cual, digamos, todo estaba inventado. Y esta cierta actuación teatral que yo en este momento estoy desarrollando, también lo hago para provocar el pensamiento. A la Argentina, creo yo, como expresiones políticas que significaban darle formato a una Argentina que debía seguir prosperando en todos los terrenos, yo creo, esto es muy provocativo, que alcanzaba con conservadores, radicales, socialistas y demócratas progresistas. No necesitamos más nada. Bueno, Claro. dejo la pelota picando, digamos. Bueno, de hecho, en la mayoría de los países, incluso latinoamericanos, la cuestión se planteó así, entre un centro derecha y un centro izquierda, digamos, de partidos orgánicos que respondían a distintas ideologías con matices, pero ninguno era, digamos, rupturista. Salvo, bueno, hay algunos casos, pero en líneas generales, por ejemplo, en Chile o en Uruguay hubo un centro derecha y un centro izquierda, que bueno, fue alterado un poco por la cuestión de la Guerra Fría, después sí que jugaron otros intereses, y entonces ahí se radicalizaron, pero digamos, siempre fue un sistema de partido más racional, ¿no? Como el de acá, digamos, donde Claro.
donde por decirlo directamente el peronismo trastocó todo, porque hubo gente que se sumó desde la derecha, gente de la izquierda y antiperonistas de la derecha y antiperonistas de la izquierda, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que trastornó el sistema clásico de partidos o de fuerzas. Absolutamente, absolutamente. Si vos me permitís, Claudio, yo quisiera, sí, hacer una pequeña mención de ciertas características de lo que se consideró, de acuerdo a un colega mío, Julián Sicari, que puede ser cualquier cuestión menos liberal, ¿no? Pero caracterizando el modelo agroexportador de aquellos tiempos, de fines del 19, principios del 20, ¿sí? Si vos me permitís. Esto no es político, sino que es más bien económico, ¿sí? Sí, sí. Características del modelo agroexportador. Especialización productiva en bienes primarios, esencialmente agropecuarios, respondiendo a estas cuestiones que dijimos, Smith, Ricardo. Paradigma liberal, construir una economía abierta. En términos, para los que están siguiendo la audición, economía abierta quiere decir que los residentes económicos de la Argentina intercambien bienes, servicios y capitales con los residentes económicos del exterior. Dichos intercambios son medidos, registrados, contabilizados en la balanza de pagos que elabora el Banco Central de la República Argentina. Dicho esto, el Banco Central de la República Argentina fue creado en el 35, y los Sí, libertarios más profundos hoy escuchas a Milei o a quien fuera y te dicen dinamite en el Banco Central. De hecho, claro. mi querido amigo Claudio, en el manifiesto comunista, es el mismo Marx el que propone la existencia de los bancos centrales para que se determine el precio del crédito, ¿de acuerdo? Que es un mecanismo que va a propiciar la abolición de la propiedad privada. Pero bueno, no quiero ponerme demasiado abstruso. Bueno, tercer punto del modelo agroexportador. Igual sería interesante que en un programa próximo le expliques a la gente, digamos, qué diferencia habría de existir o no un banco central. Creo que es interesante porque, como vos decís, hay mucha gente que propone, sobre todo libertarios, que proponen que no exista un banco central. Estaría bueno en otra audición que explique cuál sería la diferencia para la gente, digamos, que no entiende demasiado de economía. Sí, 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 perfecto. Y para ser estricto y preciso históricamente, aquel Banco Central del 35, y vos fíjate que en los 30 crecen las grandes regulaciones, o aparecen las grandes regulaciones, porque tú tienes Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, Banco Central. El Banco Central era semipúblico, semiprivado. El Banco Central es totalmente nacionalizado durante la primera presidencia de General Perón. Esto Ah, incluso para ajá, darnos un marco, ¿no? claro. Y comprender. Entonces, bueno, elemento central de las características del modelo agroexportador, según este autor, que obviamente está sujeto a crítica, elemento central, altísima rentabilidad de las praderas pampeanas, crecimiento basado en el uso intensivo de la tierra, se expande la economía incorporando nuevo territorio, necesidad de un orden estatal fuerte, es decir, que la generación del 80 no propugnó un Estado inexistente, ¿sí? Necesidad de un orden estatal fuerte, uso del ejército para controlar las fronteras, luchar contra el indio y reprimir las rebeliones internas. Luego, endeudamiento sistemático con el exterior para la provisión de infraestructura e inversiones. Recaudación estatal muy concentrada en la aduana, entre el 70 y el 95% de los ingresos fiscales provenían de allí o provienen de allí, en aquel modelo. Motor del crecimiento, las exportaciones primarias, lanas, cereales y carnes, las inversiones, la obra pública y el crecimiento poblacional, ¿sí? Es decir, el aumento de la dotación de factores, trabajo y capital. País tomador de precios en el mercado mundial, alta recepción de inmigrantes europeos, eslabonamientos productivos del sector primario, generan expansión subordinada del sector secundario, manufacturas y terciarios servicios. Es decir, que ya había manufacturas y servicios en aquel tiempo. La industria no la inventaron ni los del 30 ni Perón. ¿De acuerdo? Claro, Es claro. más, lo que se hubiera esperado de una apuesta forzada de industrialización en el tiempo peronista
era hacia la industria pesada, y en realidad se desarrolló industria liviana, que tenía que ver con el bienestar inmediato de los trabajadores, ¿sí? Que luego propiciara el voto hacia el peronismo. claro. Está claro, lo tenían bien pensado. Sí, quizás lo que ocurrió fue que se pasó después al exceso, digamos, ¿no? O sea, a partir de la época peronista como que el Estado tomó demasiado volumen. No solo hablamos de la cuestión política, de la falta de libertad de prensa, de un Estado muy, podríamos decir directamente represor, pero sin hablar del tema político, económicamente también el Estado entró a tomar cada vez más participación y el sector privado se fue achicando, ¿no? Eso es un poco lo que se puede analizar de la evolución del país en el siglo XX, ¿no? Sí, 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 por supuesto. De todas formas, como tú sabes bien, el general Perón era un hombre muy, muy astuto Ujú. y con respecto al tamaño del Estado, creo que es un chiste que se le adjudica donde él decía, cuando me echaron del poder, ¿no es así? Mm. En 1955, el golpe de la Revolución Libertadora, había 250 empleados en Casa Rosada. Vuelvo al poder en el 73 y ya hay 2.500. Bueno, Ajá, claro, esa dinámica de agrandar el Estado, ¿no? Fue claro. una gran herencia, pero voy intentando ser justo y ser Mm. riguroso, lo más riguroso que yo pueda científicamente. Tristemente, esa tendencia a ir ampliando el favor político a través Mm. del puesto estatal, ya desgraciadamente se lo debemos, según ley, a los conservadores del 30. Empezar a generar favor a través de la faccionalización y dar cargos en el sector público. Y Sí, sobre todo, bueno, eso es algo que viene de tradición, o sea, también a sí, Irigoyen se le achacó lo mismo, a Irigoyen, absolutamente. y te digo más, yo una vez hice un ejercicio así digo, leí después de muchos años Juvenilia, el libro de Miguel Cané. Yo escribí Miguel un Canel, artículo una vez, y vos sabés que Miguel Cané, o sea, él lo que cuenta es que termina, cuando él pasa después a tener funciones públicas, porque él, no sé si fue ministro, pero bueno, él fue un personaje importante del Estado argentino, él termina tratando de ver si podía ayudar a los hijos amigos del Colegio de Buenos Aires, consiguiéndoles algún cargo, algún puesto. No sé si así de la binomio, por ciudad de ejemplo, Buenos Aires. a binomio y a un par de amigos, trata de ver Claro, si podía ayudarlos con algún cargo, con lo cual, bueno, es algo que ya viene de raíz, ¿no? sí, Sí. sí, 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 tristemente, cuando Pero no preparando se puede ciertos comparar elementos, igual, no se puede comparar el estado aquel con el estado de no, ahora, digamos, ¿no? Obviamente. por supuesto, Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, como ha crecido monumentalmente el Estado desde mediados de los 70 para aquí, ¿no? sí. Y en concomitancia, la gran creación de pobres, más Estado y más pobres. Mm, Qué gran contradicción. Por ahí no es un oxímoron, por ahí no es una contradicción, mm. pero sí es una realidad. Aumentamos enormemente el tamaño del Estado y aumentamos la cantidad de pobres. Pero eso podemos dejarlo, si tú quieres, también para alguna futura conversación. Disculpame que, no sé, esto o quiere decir que hay un político cerca mío, o es por la cuestión de la radio, que no sé por qué estoy hablando contigo y me acerco al micrófono. Sí, en definitiva, este micrófono es de la radio, no tiene nada que ver con nuestra conversación. Sí, costumbre, Disculpame. ¿no? Pero igual no, lo que tiene relación con lo que estábamos diciendo con el tema de hoy es que en general, digamos, la centro derecha lo que propinó, digamos, es un Estado racional, como vos decís, hubo distintos momentos, a veces más intervencionistas, a veces menos, pero en definitiva que esté más o menos racionalizado para que el sector privado pueda ser un poco el factor que promueva el desarrollo del país, porque digamos que es el sector que invierte, el productivo, más allá más allá que hubo, como vos decías, Germán, distintos momentos en los cuales se propició un Estado un poquito más o menos intervencionista. El tema es que el sector privado tiene que ser el centro del desarrollo del país. Un poco creo que es
lo que se decía, y también una defensa de la libertad de distintos enfoques. La izquierda o el centro izquierda siempre se inclinó más por el factor igualdad, tal vez, ¿no? Mientras que el centro derecha fue más proclive a ser muy enfático en la cuestión de las libertades públicas, sobre todo del derecho a propiedad, digamos, ¿no? Ahí es un poco la diferencia clave entre el centro derecha y el centro izquierda, me parece. Sí, en cualquier caso lo que vos decís podría ser objeto de esta misma conversación o de otra, Ujú. porque cuando nosotros tuvimos la dicha de hablar, discutir, debatir sobre la Revolución Francesa, nosotros discutimos, tratamos, analizamos sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y siguiendo algunas conferencias actualmente, he observado que ciertos intelectuales ponen en discusión, ponen en tela de juicio la idea de igualdad. Entonces se nos invita a pensar, reflexionar, interpelarnos. ¿En qué igualdad uno cree? ¿En la Mm, igualdad de resultados o en la igualdad de oportunidades? Entonces uno dice, bueno, en la igualdad de oportunidades, los resultados responderán a la mayor interés moral de cada cual, al mayor ingenio para hacer más productiva su inversión. Entonces decía Axel Kaiser, no, aún eso también es incorrecto, no hay tal cosa como la igualdad de oportunidades. Y luego redobla la apuesta Alberto Venegas Lynch, hijo, y dice, incluso ni siquiera igualdad de oportunidades, mm, más oportunidades para todos. Es decir, sí, que sí, uno sí. analiza la cuestión bajo la mirada liberal, conservadora o libertaria, el concepto de igualdad está siendo muy criticado. De todas formas, eh, como buen liberal republicano que soy, a veces más centroizquierdista y a veces más centroderechista, pero esencialmente un hombre libre, hasta si quieres un anarquista, yo no necesariamente coincido con estos exponentes. Para mí el tema igualdad es un tema que hay que preservarlo, quererlo, respetarlo, ¿sí? Yo no quiero la igualdad en el sentido que signifique ventaja para los poderosos, ¿no? Claro, ¿Sí? vos sabés que, bueno, Vargas Llosa en el plan de gobierno, que era un poco representante del liberalismo, él lo que explica es que él compara, digamos, la competencia con una carrera de postas. Entonces dice, lo bueno es que cada uno, o sea, que todos larguen desde de la misma línea de largada, valga la redundancia. Sí, Después cómo llegue cada uno será por cómo se desarrollen la competencia, pero es cierto, como vos decís, o como decía Venegas Lynch, que es medio mitológico que todos partan del punto mismo de largada, porque mismo por la herencia que puede tener uno, por así es. suerte, por lo que sea, no todos salen del mismo punto, pero bueno, ahí estaría el rol del Estado, perdón, Claro, ahí estaría el rol del Estado, que es un poco que todos puedan partir desde más o menos del mismo punto de largada, y ahí sí, está el rol de la educación pública, que es donde discrepan muchos liberales, ¿no? Algunos dicen, no, para que no se haga propaganda política, lo bueno sería que toda la educación sea privada y que el Estado financie con vouchers a los que no puedan pagar y después lo devuelvan, pero es un sistema muy complicado ab- de llevar a cabo. absolutamente. Yo creo que la sugerencia tiene algo de coqueta, Mm, simpática y mm, hasta extravagante, ¿no? Hasta extravagante. Eh, por suerte, me recordé un punto que vos trajiste aquí a colación, Claudio, que es el siguiente. Creo que lo habrás estudiado vos también cuando hiciste tus cursos de sí, economía. sí, Sí, la inversión privada, la formación bruta de capital, si tú quieres, fijo, privada, la inversión bruta interna privada, en rigor de verdad, más allá del plano teórico,
en todas las naciones, o en buena parte de las naciones del orbe, ¿sí? Y sobre todo en las desarrolladas, la inversión privada es la de mayor productividad, de tal Ajá, suerte que uno puede lograr una mayor intensidad, ¿sí? Explotación intensiva de la dotación de capital, de tal suerte de generar crecimiento de los salarios reales a largo plazo, aumento del bienestar, de la prosperidad material de los pueblos. ujú, Creo que, por ejemplo, existía algún viejo concepto muy sencillo, pero para traerlo a la discusión, ¿no? Entonces, el Estado propiciando que los privados generen el crecimiento y el desarrollo porque ellos son más eficientes y productivos al administrar sus inversiones. ¿Te acuerdas aquel viejo ejemplo del crowding out y del crowding in? Bueno, ujú. vos que sos un gran periodista de tenis y que has visto muchos crowds, ¿no? Asistencia masiva a espectáculos, cuando, por ejemplo, los estados son ineficientes y tienen que justificar y financiar un estado absolutamente elefantiásico, cobran más impuestos, emiten más, se endeudan con el exterior, se endeudan con el mercado financiero propio, ¿sí? Sí, De sí, la nación. Entonces existe el concepto de crowding out y crowding in. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, el Estado se pone a competir con los privados por el crédito. mm, Entonces, el Estado impone hasta el poder, el poder de quien tiene el monopolio en el ejercicio. Entonces dice, financieme a mí, de tal suerte que desplazo a la inversión privada. Sube la tasa de interés y la prosperidad material desciende, puesto claro, que está desplazando a la inversión productiva privada. Eso es el sí, famoso crowding out. Y esta teoría de lo inverso sería el crowding in. El crowding out parte del supuesto, correcto a mi juicio, que es la inversión privada la que debe prevalecer, porque es claro, la que genera mayor aumento de los salarios reales en el largo plazo. sí. ¿Se comprende lo que dije? Sí, 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 perfecto. Y Germán, yo te hago una pregunta, pero no para teorizarla, sino para que vos me digas cómo vos lo pensás el tema. Lo hablamos con el doctor José Luis Gargarela y bueno, Venegas Lynch tiene otro enfoque. ¿Vos cuál dirías que la diferencia entre liberal y conservador? Porque bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, Gargarela dice que el liberalismo en realidad la palabra surgió un poco de la confusión porque tuvo su origen en la Constitución de Cádiz del 12 y que en definitiva el liberalismo, en realidad como fue mal interpretada, se pensó que el liberalismo era más que nada económico, mientras otros le daban un contenido liberal en todo terreno, como Venegas Lynch, que dice, bueno, liberal no sé solo en lo económico, pero sí en lo económico es inevitable que lo sea, y después está todo el resto de las libertades que también obviamente ellos las promueven. En cambio, el doctor Gargarela dice, no, el liberalismo no comprende lo económico, sino que el liberalismo es la posibilidad de libre circulación de ideas, de libertades políticas, pero la cuestión de la economía, al haber una desigualdad tan grande, si vos querés promover la igualdad, no podés fomentar ese tipo de liberalismo, ¿no? Y finalmente hay quienes dicen que el conservador, creo que el mismo Venegas Lynch dice que el conservador, lo bueno del conservadurismo es cuando se mantienen las cosas que vale la pena mantener, pero es malo cuando se aferra a tradiciones que son superadas por el tiempo, por la ciencia, ¿no? Entonces, hay dos visiones de liberalismo y conservadurismo. ¿Vos cuál es tu punto de vista sobre estas dos palabras que en definitiva son términos, ¿no? De alguna manera, pero ¿cómo lo realizás con la política? Me encanta tu pregunta. Sos muy amable y muy hospitalario con tus preguntas. Creo que ya te lo dije en algún momento. Allí se observa que tú eres un periodista de raza, querido Claudio. Bien, con respecto a lo que acabas de preguntarme, tengo muchas respuestas posibles y espero, por delicadeza y buena educación, no monopolizar la conversación. No, está bien, porque es sobre tu pensamiento, ¿no? Prima facie o prima facie,
yo podría ser un libertador, un liberal del tipo prima facie. Tengo muchos más desarrollos y mi pensamiento fue evolucionando de distintas maneras. Un liberal a la Hayek, un Hayek de su primera etapa, ante todo Ajá, liberal político, es decir, lo esencial es tener, y yo incluso a veces he pensado mucho más allá de un régimen presidencialista, división de poderes, garantizar la independencia de la justicia, las garantías constitucionales, los derechos civiles, la libertad de prensa. Eso es esencial para cualquier liberal que se precie en la Argentina. Y sí. esto significa hasta una identificación, un compromiso por las libertades, estar en contra de las dictaduras. Lo económico viene después. Mm, Alberto Venegas Lynch, a quien yo tuve el placer de conocer en el año 84, en el año 82, mejor dicho, en la fundación del Encuentro Nacional Republicano, en eso yo no coincido necesariamente con él, que no se puede dividir a un liberal a gajos, ¿no? Como una claro. naranja, ¿de Sí, sí, acuerdo? sí, sí, sí. Yo creo en ciertas libertades económicas y lo acabo de denunciar recién. La mayor eficiencia de la inversión bruta interna privada o la formación bruta de capital y otras cuestiones también, ¿no? Propugnar regímenes de incentivos a que las compañías sean eficientes en regímenes de competencia imperfectas, porque no existe tal cosa como la competencia perfecta. Bueno, no quiero que esto se convierta tampoco en una clase de economía Mm, o una conferencia sobre economía, pero, o la ventaja de que existan ciertos monopolios para eh, eh, proponer y estimular la invención industrial en nuevos métodos de desarrollo y que predominen los capitalistas innovadores y competitivos, a diferencia de como en esto coincido con Alberto, los capitalistas prebendarios, los capitalistas amigos del poder, de donde yo rescato esto y hay que decirlo con gran valentía. ¿Qué se discute en una reunión de directorio de capitalistas prebendarios que viven de contrataciones amañadas, falsas licitaciones con sobreprecios? En lugar de discutir, vamos a ver cómo es la planta, la maquinaria y el equipo de nuestras plantas, digamos, en Avellaneda y Dock Sud, cómo vamos a incrementar nuestras campañas de mercadotecnia, qué régimen de estímulo y remuneración a los trabajadores, a quién debemos exportar, a Europa o el Mercosur. No, no, a diferencia de eso, ¿cuál es la reunión? ¿Qué tipo de temas prevalecen en una reunión de directorio de capitalistas prebendarios? Perdón, ¿llamaste al senador? ¿Le mandaste flores a la mujer del senador? mm, ¿Te reuniste hoy con el secretario de Comercio? ¿Te reuniste hoy con el ministro de Economía? ¿De acuerdo? Yo entiendo. Una cosa es el capitalista prebendario, entonces mm. está bien, dice Alberto, y yo lo digo también. Si el argentino ve que ese es el capitalista que predomina, claro, ¿cómo va a ser procapitalista el ciudadano de a pie argentino? Sí, Claro, sí. porque ve ese capitalista prebendario, pero existen, gracias a Dios, todavía algunos capitalistas en Argentina que son de riesgo, de Mm. innovación, que Lo, tratan de sobrevivir, de expandir la escala, y por supuesto en los países serios, desarrollados. Pero lo bueno, que pasa creo que que es me un despido. hecho, Germán, ¿viste? Lo que pasa que es un hecho, o sea, desde la teoría yo también estoy en contra del capitalismo prebendario, pero el tema es que existe y de hecho, digamos, te saca mucha ventaja al inversor privado y ahí es donde, para no perder la carrera, muchos inversores privados recurren a los contactos porque no tienen otra manera de hacer negocios. Entonces, ¿cómo le explicás a esa persona que porque no tiene contactos pierde, que no hay que hacer contactos cuando el otro hace los contactos y te saca ventaja? Entonces, o sea, yo creo que una cuestión es la teoría y otra es cómo se maneja toda cómo se maneja, digamos, la economía del país en la práctica, ¿no? Eh, Sí, yo sé sí, que, yo sé que quizás Venegas o alguien me mataría porque dirían, no, pero escúchame, vos tenés que defender el ideal y castigar al que incurre en esas conductas, pero bueno, en la práctica, si esas conductas existen, ¿cómo haces vos para competir en ese marco? Eh, no, no, sé si me explico, ¿no? sí, 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 tú sos muy, hasta sos muy terapéutico para, para explicar y contar. Bueno,
Y yo tengo que decirte, siempre voy a tratar de ser mesurado, pero no perder mis comunes rasgos auténticos, verosímiles y genuinos, que es hablar con el corazón en la mano. Me cueste lo que me cueste y caiga quien caiga, para hacer algo simpático. Sí. Y yo conozco de alguna forma ciertas pymes del sector metalmecánico, porque mi padre era un industrial metalmecánico que producía válvulas industriales del tipo válvulas globo, retén, mariposa, esclusa, para la industria del petróleo y el gas. Y eran pymes competitivas en el mejor austral, me refiero a la Sí. mejor versión del gobierno del doctor Raúl Alfonsín y del doctor Surruy como ministro de Economía. 85, por ahí, sí. Sí, sí. Exactamente, 86, 87, luego vino el Primavera. Bueno, y se le proveía de válvulas a empresas como Gas del Estado, YPF, pero existía, por eso yo creo, en algún papel mínimo y saludable de las regulaciones, se le imponía a las multinacionales del tipo ESO, ¿de acuerdo? Y ahora Sí. me estoy olvidando de alguna otra, ¿sí? Mm. Se le imponía a las compañías multi que por lo menos un cierto cupo porcentaje de contratación de insumos se le hiciera a las empresas privadas industriales pymes argentinas, pero no simplemente por capricho, que se nos imponía a las pymes industriales argentinas, ¿sí? Eso, Shell, que tuviéramos ISO 9000, ISO 9001, Mm. ahora será ISO 14001. Es decir, está bien, yo le voy a comprar a empresas argentinas, pero tienen que tener altos estándares de calidad. Y ahí Claro, estimulabas la productividad del sector, claro, eficiencia de los industriales argentinos. claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, es decir, que no necesariamente, o sea, yo no soy dogmático, en eso creo en Alberto Venegas Lynch, pero, Mm. digamos, pero diciendo tal vez lo contrario. Nullius in verba, en la Mm. Royal Academy of Sciences. No existe nada como el conocimiento último, acabado y dogmático. Mm. Entonces yo Mm. tampoco me creo los leitmotiv liberales de manera acrítica. Yo soy un liberal libertario. Hasta mis propios principios liberales los pongo en tela de juicio todos los días. Claro. Sí, sí, el debate que uno tiene con ir corrigiendo posturas que tal vez en las que antes uno creía estaba muy aferrado y sacarle el tono dogmático, Absolutamente. Y pero con respecto a lo que... yo Sí, también sin eufemismos a lo que me refería, ¿no? Sin dar nombres, yo a lo que me refiero es que muchas veces empresas que defienden el liberalismo, las ideas de Venegas Lynch, son empresas que en el fondo, por ejemplo, contratistas del Estado que lucran a raíz de haber conseguido un monopolio, un contrato monopólico, que yo digo, está bien, defienden esas comisiones, pero la defienden en cuanto son beneficiarios del otro sistema que teóricamente promueven. A eso me refería directamente, digamos, empresas que financian instituciones liberales y que son empresas que han accedido a sus negocios por contratos monopólicos. A eso me refiero un poco, ¿no? El choque entre la teoría y la realidad. absolutamente. Por eso yo te decía con toda honestidad intelectual y sin soberbia ni arrogancia. Yo recuerdo a mi padre tratando de maximizar la eficiencia y la invención al interior de sus fábricas y mejorar los procesos administrativos. Pero también salían a comer con gerentes de compras de pronto de YPF y Gas del Estado. Es decir, Claro, se trataba de cultivar la buena relación y no la relación de cabildeo o lobística, porque solamente eso tienen poder los muy poderosos. Pero no claro, se desconocían las relaciones humanas, pero lo que más importante era mejorar la producción. ¿No claro. es así? Pero para Sí, hablarte sí, sinceramente, sí, no es sí. que solamente mejorar la producción y no salir a comer con los gerentes de compras. Mi viejo, yo me acuerdo que lo hacía. Pero bueno, Claro. más allá de eso, lo que vos decís también tiene que ver con cómo se fue dispersando, y disculpame mi pasión para hablar de todos los temas, Sí, no, está bien. a veces me trae mucha jaqueca, en cómo se fue y antes, digamos, de comenzar ese proceso de dispersión y pérdida de simpatizantes
afiliados y adherentes que tuvo la UCD a propósito del vivir en pecado, ¿no? Lo digo de manera graciosa. ¿Viste? Mm. Cuando antes si una pareja no se casaba, convivía en pecado. Antes de que la UCD comenzara a convivir en pecado con el menemismo. Estaba este problema que tú con tanta lucidez traes al debate, que es a quiénes financiaban las empresas en la Argentina. Y esto hasta incluso la Nata dijo, no hay una burguesía industrial del tipo financiando partidos de centro derecha y una burguesía industrial financiando partidos de centro izquierda, identificables. En la Argentina lo que hemos tenido, Claudio, y espero que no estar errado, digamos, suelo recordar, tal vez me equivoque, burguesías industriales, o sea, productores capitalistas o pseudocapitalistas, que en realidad invertían en las campañas electorales según la probabilidad de que ganara. Ergo, ponía más para el peronismo, después para el radicalismo, luego menos de financiación para partidos de centro derecha o centro izquierda. Ergo que en realidad, más que promover la idea del capitalista agresivo, innovador, etcétera, de lo que hemos hablado, era la cuestión, básicamente, más bien estaban ligados al poder político. ¿Sí? Sí. No teníamos los grandes industriales que apoyan al Partido Republicano en los Estados Unidos y que se asumen de derecha y sin culpa. Y sin Sí, culpa. sí, sí, sí. ¿No es así? Sí, Y en la, sí. No, no, la UCD, terminaba el concepto. en la UCD creo haber leído, antes de ese pequeño divorcio entre los que no querían vivir en pecado con el menemismo, o sea, juntados se dice, ¿no? De la palabra un poco vulgar, era la idea de, ¿a quién le hablaba la UCD? ¿Le habla a capitalistas genuinos o le habla a la clase media que se fue incorporando, pero por los principios liberales auténticos, no por principios liberales de prebendarismo de los poderosos con el poder, ¿no? Es decir, ¿hacemos un liberalismo antiguo o promover políticas para los poderosos privados? Es un gran debate. Sí, no, vos sabés que con lo que decías antes, si querés, la audición que viene hablamos de la UCD. Yo en un momento estuve bastante cercano, pero te lo comento en la otra audición, pero me estaba acordando de la contradicción también que existe entre la teoría y la práctica, que por ejemplo el liberalismo siempre estuvo a favor y muchas editoriales de la Nación lo sostienen en contra del monopolio sindical y sobre todo el monopolio de la CGT. Sin embargo, cuando vos hablás con algunos empresarios que son teóricamente liberales, prefieren negociar con los sindicatos únicos que tener enfrente sindicatos de izquierda, digamos. Y eso lo he escuchado, por ejemplo, de Diego, que es un muy, muy buen abogado que suele representar a muchas empresas. Él directamente siempre dice, y bueno, mismo Funes de Rioja, trabajan sobre la realidad de que hay un sindicato único y hasta lo prefieren porque tienen con quién negociar. Prefieren eso que tener una atomización de sindicatos de izquierda que les paren las empresas. Entonces, por eso ahí también hay una cuestión teórica por un lado y, y cuando llega el momento de la práctica es otro, ¿viste? Sí, 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 sí. Somos un país peronista, desgraciadamente, en lo peor que esto pueda significar, no tal vez en lo mejor que puede eventualmente significar. Entonces, mi querido amigo, eh, las reales conquistas sociales, ¿sí? Son propias de la presencia en los países de una fuerte presencia anarquista, socialista y comunista, de tal suerte de que el capitalismo ha progresado gracias a la presencia política del socialismo, el anarquismo y el comunismo. El anarquismo, el socialismo y el comunismo nada tienen que ver con el totalitarismo fascista del peronismo. Los países que han sobrevivido, ¿sí? Tienen socialismos, anarquismos, comunismos. No tienen nada que se le parezca a algún justicialismo, más allá de muchas personas que uno puede rescatar, ¿sí? Y ciertos aspectos buenos que uno, haciendo un cierto esfuerzo y de honestidad intelectual que pueda tener la doctrina, ¿sí? Quiero ser generoso, amable y tener una actitud de apertura. Pero Sí, quizás habría que distinguir el socialismo y el anarquismo del comunismo, ¿no? El comunismo sí conlleva
ciertos comportamientos totalitarios, ¿no? En los países que se ha Eh, aplicado, eh, me parece, ¿no? Exactamente, lo que dijiste es correcto. Sí, en Alemania están prohibidos tanto el Partido Nacional Socialista como el Partido Comunista por totalitarios, ¿sí? Mm. Lo que vos dijiste de los sindicatos, yo hablo del comunismo en cuanto a la cuestión libertaria, ¿no? Es decir, no Ah, precisamente ajá. hablar del anarquismo y el socialismo y el Día Internacional del A Trabajo, la ¿no? cuestión sindical, sí, en la cuestión sindical. Mm. Exactamente, exactamente. Pero vos decís muy bien, de pronto tal vez un doctor Funes de Rioja prefiere, digamos, hablar con sindicatos concentrados peronistas que con sindicatos de izquierda. Bueno, yo Claro, tal vez voy a introducir algo que sería motivo de otras conversaciones. sí, sí. Sí, después Querido, como, no, una cosita, antes quería decir que es verdad, como vos decís, lo del peronismo, lo cual no implica decir, digamos, que toda la culpa es de lo que pasa, porque también es simplista no decir que la tiene el peronismo, o sea, por eso mismo que vos decías, que cuando Perón en el 55 dejó una casa de gobierno con tantos empleados, en el 73 tenía 10 veces más. O sea claro, que si los demás gobiernos hubieran, como decía Perón en ese caso, yo no es que soy bueno, los demás son peores, no digo que sea así, pero digo que es verdad que el peronismo tuvo muchos errores y yo no soy para nada peronista, pero bueno, tampoco es el culpable de todo lo que nos pasó, ¿no? Eso claro, supongo que está de acuerdo, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo que se me venía a la memoria decirte, que tal vez esto tiene varias aristas, pero esto tiene que ver tal vez con los sindicatos, con la izquierda y con la decadencia productiva de la Argentina. Alguna cosita sobre esto ha hecho algún aporte Julito Bárbaro, pero digamos, yo no necesito traerlo a él para ilustrar mis propias ideas. ¿Tú te acuerdas, querido Claudio, que cuando teníamos la guerra entre la guerrilla y las fuerzas del aparato represivo, había distintas facciones de izquierda, montoneros, que tenían una fuerte raigambre peronista, grupos tacuara, lo que fuera, Derecho, sectores católicos, tenías el ERP, tenías el FARC, auténticamente de izquierda eran el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿sí? Yo conocí a algunas de estas gentes, mi querido amigo, siendo niño, adolescente, ¿no es así? Porque el fenómeno estrictamente bélico, militar, de la lucha subversiva, antisubversiva, va estrictamente del 69 al 79. Bueno, muy bien. Es decir, que involucró gobiernos de facto, involucró gobiernos democráticos e involucró el último gobierno militar, ¿no? Pero bueno, cuando Santucho del ERP hablaba de la gestión del vínculo de esas fuerzas sediciosas con los sindicatos, ¿sabes dónde hacían pata ancha? ¿Dónde tomaban un cierto núcleo de captación de obreros? En Córdoba, sindicatos cordobeses que eran sindicatos de izquierda opuestos a los sindicatos peronistas, a la ah, 62 claro, organización, porque eran lo que los izquierdistas creían como sindicatos corruptos, que los sindicatos todavía poderosos era el sindicalismo automotriz de la provincia de Córdoba. claro. ¿Sí? Entonces, digamos, abrevar en ellos para y de hecho hasta el mismo ERP, mi querido amigo, consideraba que, y esto luego yo lo descubrí en leyendo un libro de Karl Popper, ¿no? Sobre la sociedad abierta y sus enemigos. La izquierda misma indica que el último estadio antes de pasar a la dictadura del proletariado es el totalitarismo fascista. Entonces el ERP decía, el peronismo es la última expresión burguesa del totalitarismo fascista antes de que empezamos a gobernar nosotros, Ah, mira, claro, de manera revolucionaria. No es porque ellos querían ganar en las elecciones. Hay tanto iluso, digamos, y eran violentos porque querían acceder violentamente. El claro. último estadio posible era el peronismo y luego pasar a la dictadura del proletariado. El punto es que la izquierda real creía en sindicatos no peronistas. Y Claro, claro, sí, sí, entiendo el punto. Sí, bueno, el mismo Che Guevara era antiperonista también.
Pero por supuesto. Claro, claro, ahí hubo siempre un debate en la izquierda de que algunos consideraron que el peronismo era la única, de alguna manera, izquierda posible, viable, y otros que decían no, que el peronismo es anticomunista. Eso fue, digamos, siempre el debate que hubo en lo que se llama la izquierda nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hay muchos autores que dicen que justamente en la época del primer y segundo peronismo hubo muchos presos, muertos, desaparecidos, opositores, sobre todo de la izquierda, Claro, sí, sí, sí. más allá de Y que cerró. bueno, y también un tema muy discutible que, bueno, a mí me lo confió un periodista norteamericano, nunca se sabe si fue o no fue, pero se habló siempre de un pacto de Macera con Firmenich, ¿no? Eso no sé si existió o no, digamos, hay quien, Andersen creo que se llama, Andersen, Martín Andersen, un ¿Sabés cómo periodista. se llama eso? Se dice que Macera pactó con Firmenich, ¿sí? La eliminación del operativo retorno. ¿Qué era el operativo retorno, mi querido amigo? Era luego de que hubiera exiliados, vamos a decirlo así, en el lenguaje habitual, exiliados por la dictadura militar o lo que fuere, bien, los subversivos volvieron a tomar entrenamiento ¿en dónde? En México, en el Líbano y Cuba, y estaban preparando volver a entrar a la Argentina. Firmenich, que era un hombre de escasa entereza moral, pacta con Macera informándole los puntos de acceso. Entonces ya luego casi no hubo combates, hubo carnicería, ya los estaban esperando. ¿Me Sí, entiendes sí, el sí, punto? sí, Así, sí, así terminó el sí. capítulo, ¿sí? Sí, sí, Así eso no está probado, ¿no? Pero hay muchos que lo aseguran, pero sí, no sé hasta qué punto fue verdad, pero hay una línea de investigación grande que lo da por hecho eso, ¿no? para mí es plausible por la categoría siniestra de un De los Macera. dos, sí, dos demonios. Sí, Exactamente. Hablando de ángeles y demonios, sí, precisamente, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir, Germán? Bueno, tal vez da para otro programa el tema de, ya volviendo todo para atrás, el tema del golpe del 30, la democracia progresista, son dos temas que a mí me interesaría tocar, pero no sé si te parece para otra vez o lo abordamos hoy, como a vos te parece. Y yo me sujeto un poco a lo que vos quieras decir. Ujú. Yo de todas maneras le rindo siempre un gran homenaje al Partido Demócrata Progresista, Sí, porque fue el partido al cual adscribió, al cual adhirió mi papá. Uno va descubriendo a lo largo de su vida el yin y el yang. Para utilizar palabras que están de moda, ¿sí? Al hacer estos programas de radio, Claudio, yo me deconstruyo, me interpelo, como está de moda decir, me empodero. Bah. Entonces, voy descubriendo eh, ciertas características de las cuales uno es heredero. Uno es producto de la formación que ha recibido, uno es producto de la genética de los padres, uno es producto de los ambientes y circunstancias en que ha vivido. Entonces a veces uno se pregunta por sus defectos y sus virtudes. El órgano de prensa del Partido Demócrata Progresista era el hombre libre. Hoy podría llamarse el hombre y la mujer libre. Entonces, ¿por qué yo he sido tal vez un libertario de la vida? Para bien o para mal, porque honestamente, mi querido Claudio, debo decir, es muy sencillo tal vez hablar de libertarianismo político y económico en estos tiempos. Yo fui un libertario de la vida, si bien formal y amoroso, pero libertario en mis parejas, libertario en mis empleos, siempre jugué al límite en ese sentido, ¿no? Porque ¿quién va a querer un hombre tan libre, ¿no? Aunque seas formal y estés comprometido y seas leal y eficiente con las causas, pero un hombre libre, un hombre digno, jamás un hombre esclavo. Bueno, y que Dios me perdone. Entonces, claro, sí, bueno, te remito luego para una futura conversación, qué es lo que pasa con los hombres libres, querido amigo, en, sí, en el famoso cuento La cueva de Platón, ¿no? sí. Sí, sí, Si te parece, como último punto, toquemos algo de la Revolución del 30 y de la democracia progresista. Yo leí vez pasada unos cuadernillos que salieron, viste, sobre los distintos
partidos políticos y me encontré, pues yo había leído que Lisandro de la Torre fue, en un principio, obviamente fue enemigo de Hipólito Yrigoyen, fue bastante rival, pero Sí, alguna bibliografía le asignaba algún rol en el golpe del 30. Lo que decía este librito es que, si bien él estaba muy en contra de Yrigoyen, cuando vio el cariz que tomaba el gobierno de Uriburu, o sea, muy volcado hacia el fascismo, hacia el corporativismo, más que todo, es como que él rehusó plegarse a ese gobierno y terminó, digamos, muy enemistado con ese gobierno de facto. No sé si estoy bien informado, si es correcto lo que decía este cuaderno, ¿no? Este librito. sí, yo creo que estás en lo correcto con respecto a, Que creo que a es la... de Luciano Molina el libro, me parece que es de Luciano Molina, Bueno, o de Fernando. tal vez estés en lo acertado también porque ahora me permito pensar en voz alta. Tú no te olvides que entre los dandis y los locos lindos que tuvo la democracia progresista, los grandes hombres libres, ¿no? Ser libre a todos los totalitarismos eventuales de las parejas o de tus empleadores o de los políticos, ser libre, ser digno, y como tú has celebrado el Día del Himno Nacional, libertad, 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 celebro tu iniciativa, libertad, libertad, libertad. Y muy bien, Liz, iba a decir Lisandro de la Torre, el fiscal Molinas era el que estaba a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación al momento de asumir Menem. El Tribunal de Cuentas de la Nación era algo parecido a una oficina nacional anticorrupción, pero que funcionaba de manera independiente en contra de cualquier abuso de los poderes políticos. Uno de los primeros actos fundacionales de gobierno del doctor Carlos Saúl Menem fue suprimir el Tribunal de Cuentas y una patada en el trasero al fiscal Molina. Por ahí tiene algo que ver con tu Luciano Molina, pero por ahí me... Fiscalía de Asuntos Administrativos, sí, creo que era el padre, Luciano, de, 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 de Molina, del que vos sí, sí, o tal vez lo escribió él, me voy a fijar. bueno, entonces siempre tuvo el doctor Rafael Martínez Raimonda, esa tradición de la democracia progresista, que si vos me permitís, la democracia progresista a lo largo de su historia fue en alianzas políticas con el socialismo democrático. Yo recuerdo a mi papá votando en el 83, hizo su voto puro, lo que él creía, ¿sí? Votó al socialismo democrático en alianza con su partido demócrata progresista. Mientras, ¿sí? Que, de pronto, ¿qué votó mi mamá? Votó, ¿te acuerdas aquella estrategia? Alfonsín presidente, Alzogaray diputado, porque la Ah, estrategia, sí, si sí, tú quieres, tan criticada por cierta gente, la estrategia era que ganara Alfonsín, es decir, que no ganaran los peronistas, y en sí, materia parlamentaria tratar de meter los diputados de lo que uno creía, ¿no? claro, en el La, 83, sí, en el la 83. jugada, exactamente, la jugada salió muy bien, pero ¿por qué dije esto? Que puede ser muy gorila, pero me importa tres cominos, si suena gorila o lo que fuera. Si ser gorila es ser antifascista, vivan los gorilas. Bueno, porque hoy todo el mundo ¿sí? Se anda con medias tintas cuando habla de eso, ¿no? Hasta incluso Javier Milei, y no me gusta. Si vos sos un liberal libertario de pura cepa, tenés una historia política, ¿de acuerdo? Una historia política de tus padres. Entonces, de luego pretender que uno no es lo que es, bueno, no importa. Lo dejamos para otra vez. Pero tú tienes que, hacia el año 87, cuando va creciendo el fenómeno unión del centro democrático, eh, eh, la estrategia electoral de la democracia progresista se da cuenta que el pensamiento moderado puede llegar a tener más calado profundo en el electorado si se va hacia ese pensamiento moderado, pero del centro derecha. Entonces, abandona su alianza con el socialismo democrático y se alía con el Partido Demócrata, si tú quieres, Emilio Ardoy, que fue un gran representante de la libertad hasta en el diario La Prensa, como el señor Laferrere, como el señor Gainza Paz, ¿no? La prensa y el pensamiento conservador,
y de hecho me permitiría decir que hasta el diario La Prensa, el viejo diario La Prensa, Sí, fue el sí, primero, esos grandes señores con gran dignidad, con gran honradez, los primeros, la derecha democrática fue los primeros que publicaron las primeras listas de desaparecidos en la dictadura militar. Entonces vos fijate la categoría, la entereza moral de esos grandes señores. Pero bueno, disculpame el arrebato pasional. no, está bien. Entonces, la democracia progresista repiensa su estrategia de inserción en la ciudadanía, entonces luego fue en la alianza de centro junto a la Unión del Centro Democrático y a Emilio Ardoy del Partido Demócrata. ¿Sí? Sí, Bueno, luego la UCD, bueno, cuando entramos en este tema de las relaciones carnales con Menem, ya el partido empezó a perder claro, sentido. después un poco esa estrategia la sigue Alberto Natale, ¿no? Que de Rosario, el dirigente Natale que participa, creo que también en alianza con el Ricardo López Murphy, en la elección, la del 2003. Sí, en los 90 la Unión del Centro Democrático como partido se fue deshilachando totalmente, Claro, tan es así que en el 99 apoyó la candidatura de Duhalde, ya era un divague total, si me permitís claro. la Pero frase, ¿no? la democracia progresista subsistió a través de Natale, más que nada. Lo que pasa que después terminó siendo un sello del PRO, digamos, que creo que Claro, el líder es Moscariello, que fue, viste, el embajador en Portugal de Macri. Ya el sí, partido quedó totalmente, yo creo que hoy en día es un sello el partido, no, no sé si tiene envergadura nacional siquiera, ¿no? absolutamente. Muchos partidos del espectro moderado de pensamiento, aunque no fueran coincidentes, como un movimiento de integración y desarrollo, una democracia progresista, fueron a parar al PRO, para decirlo de manera, el mismo Partido Demócrata, representado por Federico Pinedo, hijo o nieto, o como se llame, Sí, ¿sí? sí. Eso no es el gran exponente, y en esto coincido con Alberto Venegas Lynch, hijo, y con Javier Milei. El PRO no es la expresión acabada del liberalismo, Mm. Ahora pero sí, vos sí, sabés, Germán, bueno, esto llevaría tal vez a la próxima vez que conversemos, pero yo creo que la democracia progresista, se lo decía a un conocido mío, me parece que es una posibilidad de volver a reciclar una idea de centro, porque es como que quedó vacante esa línea de pensamiento, y no que sea un sello que vaya atrás de otro partido, pero bueno, lamentablemente no le encuentran espacio porque el país está muy polarizado y no parece haber lugar para ese tipo de estructuras, pero no, por ejemplo, a mí me gusta más que el Partido Demócrata, ¿sí? Porque el Partido Demócrata lo veo como como anquilosado, muy aquilosado, conservador, claro. son viejos conservadores. Me diste el pie para decirte algo que yo debería haberte dicho mucho antes, y que es lo siguiente. Y me encanta lo que vos decís, refundar el centro más bien por la vía de una democracia progresista. Mm. Mm, Cuando vos hablaste de los liberales y los conservadores, y ¿qué tenía un viejo liberal? Conservar los mejores aportes de los que hicieron grande la patria. Conservar eso, pero modificar otras cosas. Esa es la definición casi de libro de texto. Ahora Claro. bien, vos fíjate, cuando vos hablaste de justamente la educación pública, laica, libre, etcétera, y te voy a explicar cuál era el concepto que los pensadores ilustres del liberalismo han pensado, los intelectuales o los que hemos también sido pensadores, ensayistas. Lo conservador argentino, en términos de la fundación de la República, era todo lo españolista, todo lo que se lo consideraba como el atraso, el pensamiento provinciano. A ver, mi querido amigo, Chile, que nos ha superado en un montón de cosas, tuvo mucho tiempo el pensamiento provinciano. A ver, te lo ilustro fácilmente, y esto hasta podrías encontrarlo en cualquier provincia argentina. ¿Qué es pensamiento provinciano? Vos vas a Chile hace, no sé, 40 años, 50 años, estoy improvisando. Entonces te dirían, bueno, acá nació Marcelo Ríos, acá nació Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pinochet, o sea, les da lo mismo. El tema es la figura pública que haya nacido en tu lugar, ¿no? Aunque un Sí, tipo sea nefasto y otro, el porteño es distinto.
porque el porteño está europeizado, por eso el porteño lideró la Revolución de Mayo, ¿sí? No, Sí, no importa que... Entonces vos fíjate, digamos, esto lo hago de manera provocativa, ¿no? No sé si es exactamente lo que pienso, pero es para provocar al intelecto de los que escuchan. Vos fíjate que hasta volviendo a estos temas de liberales y conservadores y la transformación de nuestro país en un gran país. Cuando había debates entre la Confederación y Buenos Aires, y tú luego sabes que luego de Cepeda y Pavón, empezó Mitre con la primera presidencia, ¿no? Ok. Un poco la discusión era que las provincias querían soberanía política, eso sí, pero coparticipar las rentas de la aduana porteña. Es decir, querían gobernar a sus anchas, pero eso sí, la riqueza proveniente de Buenos Aires. Y eso ha seguido una cierta tradición, creo, histórica en la Argentina, ¿no? Es decir, sí. seguir gobernando como feudos. Pero que la plata me la mande Buenos Aires. No, querido, así no. Claro, había que No, encontrar un equilibrio de alguna manera, federalizar los ingresos, pero no hacer dependiente, digamos. Justamente sería más sano que la provincia busque su sustento, más allá de recibir alguna renta federal, digamos. ¿para qué tenemos o tuvimos constitución de 1853, 1860, la alternancia en el poder de los presidentes, si a la larga ha triunfado el españolismo? Mm. Vas a las provincias, vas a muchas intendencias y tú tienes que la cabeza del poder ejecutivo gobernó 1, 2, 3, 4 periodos. Entonces, ¿para qué hemos tenido a Salverdi y Sarmiento? Y a Salverdi, Alberdi y Sarmiento. ¿Para qué los tuvimos? ¿Qué aprendimos? Claro, y aparte la misma España cambió en el año, Claro, después de hasta la misma Franco, España. después de Franco. Claro. Nosotros volvimos a la España de la colonia, pero resulta que España se transformó. Bueno, Sí. Ahora, digamos para ir cerrando, que la democracia progresista, yo lo que recuerdo que empezó como un conglomerado de centro derecha muy al principio, pero laico, digamos, que fue sí. cuando Lisandro de la Torre armó toda la liga, digamos, de los representantes partidos, tuvo que cerrar algún acuerdo también con algunos caudillos por la cuestión de algunos caudillos de la provincia de Buenos Aires para enfrentar al irigoyenismo en ese momento. Ahora después, como vos decís, se acopló más a lo que es a lo que es el socialismo democrático, porque el mismo Lisandro de la Torre se definió alguna vez como cercano al socialismo democrático, y después los avatares un poco lo llevaron, bueno, desde su antiperonismo también y su anti, digamos, autoritarismo lo llevó de un socialismo también moderado a un liberalismo también democrático, siendo el ala tal vez un poco más progresista, como dice la palabra, de esa alianza que vos decías con la UCD, hasta que fue asimilado como la UCD por el menemismo, después tuvo este renacimiento un poco con esa alianza con López Murphy y Gómez Díez, que fue Natale, un poco que iba a ser en principio el candidato a vice de López Murphy, después fue Gómez Díez y bueno, hasta que se diluyó con el macrismo. Ese fue un poco el recorrido de este partido que era muy importante en la década del 80, hasta la década del 80 fue un partido muy renombrado. Tenía el ala más de izquierda de Molinas y el ala más de derecha de Martín Raimonda, pero digamos se movía en ese nivel. Después tuvo Horacio Tedi, que era Horacio Tedi, que Sí, fue un otro legislador loco muy lindo, importante. otro loco lindo, un divino, como todo lo que aportaba la democracia progresista, como el filósofo Marco de Nevi, quien Claro, escribió ese hermoso tratado o ensayo donde hablaba de los argentinos abrazando a los pícaros y no abrazando a los inteligentes y trabajadores, ¿no? Donde hablaba claro. de los astutos, los pícaros, los que te dan soluciones del corto plazo versus el inteligente, el hombre trabajador, que propone soluciones de largo plazo y que es íntegro y que tiene interés moral, ¿no? Y ese amor argentino que eso sí es el triunfo realmente de un espíritu provinciano, de un espíritu de atraso. Abrazar al pícaro porque muestra sus éxitos del corto plazo.
Eso, sí, De eso Nevi sí, no me acordaba, él era, sí, de Nevi un autor muy importante. esto Ajá. sí, sí, exacto, sí, De sí. Horacio Tedi sí me acuerdo que fue un legislador importante. Creo que estuvo en la constitución de la reforma del 58, me parece. En la Sí, convención, sí. sí, exactamente. En ese sentido, tan democrática fue, esto tal vez es muy controversial, tan democrática fue con todos los defectos que tuvo, ¿no? Y luego incurrir en ciertos autoritarismos, pero más allá, tan democrática podría considerarse la Revolución del 55, que a poco tiempo de tener lugar llamó a Asamblea Constituyente. Entonces se retornó a la Constitución del 53-60, incorporando todos los beneficios sociales de 14 bis, pero quitando la cláusula reeleccionaria. Fueron Claro, generosos en ese sí, sentido. sí, Volver sí, a la sí. Constitución original, incorporar los derechos sociales del 14 bis de la del 49, pero evitar la cláusula de perpetuarse en el poder. Pero aparentemente ese consenso, si me permitís decirlo, de un consenso de un estómago argentino, no, creo que Argentina hemos perdido el estómago. Le Ujú, permitimos a nuestros gobernantes un periodo, dos, tres, ujú. cuatro. ¿Y eso qué tiene de democrático, Claudia? Sí, y ahí fue una pena que ahí también se dividió la UCD, me acuerdo, entre quienes estaban a favor de la reforma porque querían la reelección, porque veían que ese proyecto no podía continuar con otro, hasta quienes se oponían, como Clerici, me parece que en ese momento era un diputado de la UCD que se oponía a estos intentos reformistas y al Lo que decís, menemismo. lo que decís es muy, pero muy sabio. En un programa de Mariano Grondona, Mm, yo recuerdo que Grondona dijo, del doctor Mariano Grondona, dijo, luego de la muerte del ingeniero Alzogaray, o luego de Alzogaray, quedaban tres dirigentes prominentes en la UCD: Adelina D'Alessio de Viola, María Julia Alzogaray y Clerici. mm. Murió el mejor. Cuando Dijo, falleció Clerici, sí, sí. murió el mejor y no agregó más nada. Mm, Clerici, según suele decir Alberto Venegas Lynch, había dicho, es mala jugada acoplarse al menemismo, por dos mm. motivos. Si tiene éxito, nos disolvemos para el electorado. Y si fracasa, nosotros vamos a quedar pegados y van a ser a los primeros a los cuales le echen la culpa. No es negocio, claro, pero fue negocio para varios dirigentes, Claudio, que se Ah, sí, enriquecieron. sí, sí. Sí, y también sería para otro debate, yo no sé qué tan sincero es, pero algunos pensaban que la única manera de llegar para el centro derecha al poder era a través del peronismo, el menemismo, ¿no? Pero Llegar a los me parece cargos, algo Claudio, demasiado pragmático, sí, llegar a los cargos, a querido, los cargos. hacerse rico. Sí, por último, vos sabés que hubo un dirigente que yo no sé si vos lo conociste, que yo admiré mucho y yo tuve muchas conversaciones con él, que es Pablo González Vergés, hablando de Sí, conservador. Él era un sí, dirigente conservador, pero muy moderado. Incluso influyó porque yo una vez estuve en una conferencia de prensa que estuvo él, le llamó la atención una pregunta que yo hice, después me llamó y tuvimos una charla, le hice de presentador en un par de presentaciones, así que, pero no, lo quería mencionar porque es una persona un tanto olvidada, también participó de la convención esa del 58 y que fue un cabal demócrata, muy liberal y se decía conservador, o sea, era el partido conservador, pero yo lo veía más liberal que conservador. sí. González Berget también fue un hombre muy decente, de esos señorones de antaño, de esos grandes señorones que no se corrompían. Pero que iba a tribunales hasta el final, yo lo veía en tribunales, me lo crucé más de una vez yendo a ver los expedientes. Así Claro, que viviendo honestamente de su trabajo, nunca habiendo aprovechado de ninguna oportunidad, o sea, nunca habiendo sido oportunista para ocupar una lista. Y por último, para cerrar y ya la semana que viene podemos retomar, bueno, yo creo que Ricardo López Murphy fue el último, perdón, representante tal vez de este espacio, por así llamarlo, ideológico, ¿no? sí, sí, sí. López Murphy
si tú quieres, quiero destacar entre las múltiples clases que yo tomé con él o conferencias, en aras de estas cuestiones liberales que tú dices, quiero rescatar dos frases. Yo siempre reversiono todo, por mi orgullo intelectual y porque de esa forma también aprendo yo y hago aprender, ¿no?, a mis públicos o a los alumnos. Alguna vez él dijo, por ejemplo, vamos a empezar por una de sus frases más controversiales, que el primer periodo de Kirchner, es decir, la primera presidencia y única del doctor Néstor Carlos Kirchner, fue muy buena a pesar de Kirchner, ¿no? Es decir, por el precio de la soja y por las bajas tasas de interés internacionales. ¿Sí? Yo creo que algún mérito de política interna tuvieron, ¿no? Yo no quiero ser ciego y sesgado y doctrinario y dogmático. Bueno, Pero esa también fue, lo dijo de Lula, también lo dijo de Lula, ¿no? también lo dijo de Lula. Y otra de las frases célebres que yo suelo recordar, liberales, de Ricardo López Murphy, es la teoría sobre los controles y las regulaciones. Que si a una economía uno le impone una regulación porque entiende que hay un cierto mal funcionamiento o una inequitativa distribución del ingreso, vos introducís una regulación, luego va a haber algo que sale mal, entonces introducís una segunda regulación, luego algo más que sale mal, introducís una tercera, y así, para los que nos gusta la matemática, es una sucesión hasta el infinito. Por lo tanto, esa sería la razón para no tener regulaciones, porque una primera invita a una segunda una tercera a una cuarta. Es un postulado, ¿no? Sí, lo que dejó un trago amargo que haya estado tan poco tiempo, ¿no? Como ministro de Economía. Estuvo nada más que 11 días, si no me equivoco. Sí, sí, Sí. sí. Y creo que el ajuste que él propugnaba era un 0,5 del PBI Claro, y el ajuste, aún sin pandemia cuarentenas, que proponía el gobierno del doctor Alberto Fernández, era de más de 2 puntos del PBI. sí. Sin Sí, sí, embargo, aparte proponía una racionalización del Estado importante que en definitiva, después pasado el tiempo, como vos decís, no era un ajuste tan grande. Lo que pasa es que se lo vendió como Terminator, digamos. exactamente. Sí, 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 sí. Tal vez porque hemos permitido tener un país donde solamente tengamos populismo. Yo creo que el gran desafío es desarticular los populismos. Sí. Y no matarse por los cargos, como decía vos, que es otro tema Así es. que es tremendo. Así es, así es. Una de las luchas de Lisandro de la Torre era contra el personalismo, el autoritarismo de un Hipólito Yrigoyen, que Ujú. lo tenemos por un gran demócrata, pero también era un hombre golpista. Antes de que él asumiera en 1916, él fomentaba y tenía muy buenas relaciones con muchos generales del ejército. Estaba Sí, propugnando el golpe. Eran elecciones viciadas, pero él proponía golpes. Nadie habla de eso. claro, sí, tal cual. Así que bueno, Germán, si te parece, retomamos vez que viene, hablamos un poco de la etapa, algo del golpe del 55, y después de ¿Cómo no? del 66 y después de la década un poco del gobierno de Ilia, de Frondizi, para después retomar el tema del liberalismo a partir del 83, si te parece. Sí, sí, por supuesto, todo lo que vos quieras, porque tal vez hoy no hablamos lo suficiente de Mitre, Roca, bueno, eh, para la Claro, próxima. no, no, sí, seguro había muchas más cosas que decir, incluso de la Revolución de Mayo, los matices, porque no es lo mismo Moreno que Belgrano. Yo justamente te iba a decir que Belgrano tal vez, más que, más que Jacobino, fue porque él tuvo escrito de economía que propiciaba el libre mercado, también hubo otro donde defendía, digamos, algún tipo de protección para el empresario. O sea, hubo distintos Belgranos, pero fue un hombre multifacético y tal vez fue, sí, un liberal de centro, podemos decir, a diferencia de algunos más extremos, como por un lado Moreno Castelli y después del otro ala un Saavedra conservador, digamos. Pero bueno, sí, como vos decís, podemos, si no, abordar un poquito el tema histórico y pasar después al 55, 66, los gobiernos radicales y la década del 80 para entrar en este siglo. Claro, por supuesto, Claudio.
Bueno, Espero, Germán, un gusto. espero, espero que haya resultado sustancial nuestra conversación. Sí, por lo menos tocamos el tema que nos propusimos abordar. Así que Sí, creo que como estuvo yo bien. te, como yo te escribí en nuestros escritos previos y como yo suelo hablar con mi público y como suelo hablar aquí con Ricardo, a mí me gusta que todos nuestros encuentros, todas nuestras conferencias, todas nuestras clases sean un bombón bien latino, un bombón asesino, un bombón suculento, de puro bombón insaciable, de puro bombón masticable, yo quiero un bombón, ¿no? ¿Cómo era? ¿De Eh, quién era el tema de...? Es un tema... de, sí, Ah, un tema de ay, sí, unos... es una laguna, pero me reí con sí. Lo Sí, pasaban sí, en todas las fiestas. Sí, sí, sí. exactamente, sí. Ah, sí, pero ¿cómo? Bueno, no, Shakira, Ricky Martin, no No, sé. no, 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 en absoluto, no, son de unos cumbieros santafesinos, ¿no? Ah, las palmeras me apuntan. Los Palmeras, sí. Bueno, Germán, un gusto y Un no, gusto, nos estamos hablando y la semana que viene volvemos a comunicarnos. un placer, muchas gracias. Sos un gran entrevistador, sos muy hospitalario en las preguntas, das los espacios, das las respuestas, interactuás. Allí demostrás que sos un periodista de raza. Gracias, igualmente porque bueno, también se nota que sos docente y te interesa mucho el debate, no estar con tantas ideas preestablecidas y poner en juego el debate, digamos, que es de lo que se trata. Así es, Claudio. Germán, muchas gracias y Muchas bueno, a ver si gracias, buenas tardes. Un placer, cariños a tu familia. igualmente. Chao.